Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es día lunes. Creo que estamos en el día 12-13 de noviembre del 2023. Ya estamos finalizando el año, fíjese. Agradecido al Señor por este día, por estar con todos ustedes. Agradecido por cuanto en el día de ayer estuvimos en la iglesia del hermano Néstor, pastor Néstor, y bueno, ahí estuvimos compartiendo con los hermanos la mesa del Señor, juntamente con la palabra del Señor. Gracias le doy al Señor por lo que Él nos permite hacer, ¿no? Y bueno, un abrazo a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos seguir corriendo la carrera que nos fue propuesta para obtener el galardón o el supremo llamamiento de la esposa, ¿no? Gracias le doy al Señor, hermanos, por sus bendiciones. Gracias por las luchas y las pruebas. Gracias por la victoria que siempre nos da en las circunstancias que nos tocan vivir. Un abrazo a todos los hermanos, a nuestro hermano Juan Tiquiboco, pastor y maestro que está allá en Bolivia. El Señor le bendiga grandemente a nuestro hermano. El Señor bendiga grandemente también a nuestro pastor Nicolás Blanco. Que el Señor le bendiga grandemente a su amada esposa y su familia. También que el Señor bendiga a nuestro hermano anciano, hermano Antonio Villarreal, que cada día el Señor le alcance mayor luz. El Señor bendiga a nuestra hermana Norma, y el Señor bendiga a mi amada esposa, su vida, que el Señor cada día la siga usando para traer luz y entendimiento de su palabra. Por mis hijos, por mi hija, que puedan volver al Señor, que puedan ellos retornar a la comunión y de la vida de la iglesia. Y hermanos, seguimos adelante a pesar de las situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar. Hoy es un día nuevo y tenemos que tener una nueva victoria hoy. Saludo al hermano Gustavo Ipiraguirre, a la hermana Liliana. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos. También un saludo grande y fuerte para el pastor Jorge Gamarra en Misiones, en Paraíso. Al hermano Richard, pastor Richard también en Paraíso, el Señor bendiga. A todos los hermanos. Gracias, Señor, por los hermanos que se están comunicando o que se están haciendo presente en este programa. Le pedimos que puedan ustedes suscribirse a nuestro canal, darle like para que podamos seguir predicando la palabra, para que la palabra pueda llegar a muchas personas, porque cuando usted se suscribe, entonces todos sus amigos que están en Facebook pueden tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y pueden llegar a obtener la salvación y la vida eterna, nada menos. Fíjese, ¿no? La salvación y la vida eterna. Y bueno, gracias a Dios porque ayer se entregaron 3 niños, entregaron su vida a Cristo. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Damos gracias al Señor por eso, hermano. Fue una victoria ayer haber ido a la iglesia del pastor Néstor Díaz. Y bueno, que 3 niños hayan entrado en el cuerpo de Cristo y hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador después de haber dado la palabra, es algo maravilloso y precioso. Oremos por nuestro hermano pastor Néstor Díaz, por la congregación, hermano. Saludo a la última trompeta, filial Virrey del Pino. El Señor bendiga a nuestro hermano, al pastor Nicolás Blanco y a su amada esposa. Un gran abrazo. También a la hermana Mari del Mirador, también un gran abrazo, amada hermana Mari. Nos ponemos muy contentos de saber por usted, hermana. A la hermana Mercedes, al hermano Reinaldo en Mar del Plata,
que el Señor le dé la victoria al hermano, aunque ya se la dio en la cruz del Calvario, solamente uno se tiene que apropiar de ella por medio de la fe. Vamos a hacer una oración y vamos a saludar. Vamos a orar al Señor pidiendo que Él nos respalde. También al pastor Guillermo Ardela, el Señor bendiga grandemente la vida del siervo, que el Señor bendiga a nuestra hermana Karina, a nuestro hermano Nino, que el Señor bendiga a todos los pastores que fueron puestos por Él y que están luchando todos los días para proveer la luz que los hermanos necesitan para poder vivir en la verdad, ¿no? Para poder vivir en el Evangelio verdadero. Es que no hay otro Evangelio, solamente está el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También quiero saludar a Gachito Dépele en el Chaco. Gloria al nombre del Señor. Señor le bendiga. Oren por nosotros, hermanos. Necesitamos que oren por nosotros porque necesitamos mucha guía del Señor para todo lo que tenemos proyectado. No independientemente del Señor, no proyectamos independientemente del Señor, proyectamos con el Señor. Pero la oración no viene mal. Gracias, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti. Señor, piadosamente me reconozco, Señor, necesitado de ti. Señor, soy simplemente un hombre que se ha apropiado, Señor, de tu palabra y que ha creído, Señor, lo que tu palabra dice. Fui lavado y comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo, te pertenezco, Señor, y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias te doy, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Te pido por todos los hermanos de la congregación, por cada uno de ellos. Te pido por nuestro hermano que está en el Chaco, y el Señor le bendiga grandemente, y a su mamá también, Señor, que puedan viajar y llegar bien a nuestra Buenos Aires. Oh Señor, ayúdanos, danos iluminación en tu palabra, que seas tú hablándonos, Señor, por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Gracias le damos al Señor, gloria en nombre de Jesús. Y vamos a leer un poquito en el libro de, por ahora, después no sé dónde el Señor nos va a llevar. Vamos a leer ahí en el libro de Jueces, gloria en nombre del Señor. Porque la vida cristiana es una vida hermosa, preciosa, pero muchas veces cuando comenzamos esta vida nos confrontamos con muchas cosas que están en nosotros y que nosotros no sabíamos que estaban en nosotros, muchas cosas de lo que se manifiesta ahora, y sabíamos, pero no sabíamos su procedencia y cuál es la intención de aquellas cosas que se manifiestan en nosotros, dónde nos quieren conducir. Viene la luz de la palabra y entendemos un poco mejor. Entendemos que las cosas que están en nosotros las heredamos de nuestro primer padre, que fue Adán. Y ellos nos quieren conducir a un lugar que no es un lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos. Entonces, vamos al Viejo Testamento para poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Jueces, hermano. Y entonces dice el ángel de Jehová, gloria al nombre del Señor. El ángel de Jehová subió a Gilgal en Boquín. ¿Vio? Acá vemos que el pueblo de Israel, que es una figura de nosotros, del pueblo de Dios en este tiempo, que el pueblo de Israel cambió de lugar, cambió de posición, ¿no? Y porque ellos tenían otro lugar donde ellos iban y después de cada batalla ellos volvían a otro lugar. Entonces, cuando ellos cambiaron de lugar, también el ángel del Señor también tuvo que cambiar de lugar. El ángel del Señor representa a nuestro Señor Jesucristo.
Y esto de que este ángel que menciona en el capítulo 2 de Gilgal, ¿no? Este ángel nos hace ver que el Señor siempre está con nosotros. Aunque nosotros cambiemos de lugar, porque el Señor nos pone en un lugar a nosotros, pero cambiamos de lugar. ¿Vio? Porque dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. ¿Cuál era el lugar? El lugar era Gilgal. Pero ahora, ¿qué pasó? El ángel de Jehová cambió a Boquín. Ahora tenemos que ver por qué el ángel de Jehová de Gilgal se fue a Boquín, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver por medio de la Escritura. El ángel de Jehová era, digamos, el que dirigía el ejército de Dios. Era el principal, el que los conducía en cada batalla. ¿Vio? Él dependía para cada victoria de su pueblo, de su ejército, ¿no? El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y él siempre los conducía, después de cada batalla los conducía a Gilgal, que ya vamos a hablar de Gilgal. Y él estaba ahí, y en Gilgal había mucha alegría, mucho gozo. Ahí en Josué capítulo 5, ¿no? Versículo 4, gloria al nombre, si ustedes me quieren acompañar ahí, Josué 5:4, dice así la palabra del Señor. Y dice, y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. ¿Yo? Y en el 14 dice, no, vamos a seguir leyendo el versículo 5, y todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra donde fluye la leche y la miel. Fíjese, los padres perdieron la posibilidad, porque ellos se alejaron de Dios, entonces no pudieron entrar, murieron en el desierto, no pudieron entrar. Así muchos hijos de Dios, en esta dispensación de gracia, murieron sin poder entrar en la herencia, murieron sin herencia, pero porque ellos se alejaron de Dios. ¿Y por qué se alejaron de Dios? Se alejaron de Dios por muchas veces la mala enseñanza, la mala doctrina, ¿no? Y bueno, pero no hay excusa, porque por más que seamos mal enseñados, tenemos el Espíritu. Y cuando nosotros dependemos del Espíritu, Él nos guía a toda verdad y toda justicia, ¿no? Él nos hace conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Por lo tanto, no importa la enseñanza que uno reciba, sino lo que importa es depender del Espíritu, guiarse por el Espíritu, por la vida que uno tiene dentro de uno mismo, que es la vida de Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo tienen la vida de Dios. Y ahora hay que darle a esa vida lugar para que nos guíe, y esa vida nos va a guiar a la verdad. Bueno, entonces dice en el 6, porque los hijos de Israel anduvieron
por el desierto 40 años hasta que toda la gente, ¿no?, de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual les había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Los padres no los circuncidaron. Los que murieron no los circuncidaron a sus hijos, eran incircuncisos, ¿no? Y la circuncisión para Dios era muy importante. Era algo que Él determinó para su pueblo. No se podía pasar por alto. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda gente, quedáronse en el mismo lugar, en el campo, hasta que sanaron. Porque la circuncisión a la edad de 40 años es muy dolorosa. Y entonces se tuvieron que quedar ahí 3 días, creo que se quedaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto, ¿no? La vergüenza es que ellos eran esclavos en Egipto, ¿vio? Que ellos eran dependientes del rey de Egipto, y eso era una vergüenza, ¿no? Y eso representa a nosotros, que nosotros cuando éramos circuncisos, estábamos en el mundo es un tipo y figura de Egipto, y dependíamos de Satanás, pero Él nos hizo libres. Bueno, y Jehová dijo a Josué: hoy lo he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y entonces nosotros ahora ya no somos esclavos, sino que somos hombres libres por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos los que somos hijos de Dios ya no somos esclavos del mundo, ni nos gobierna a nosotros Satanás, sino que nosotros ahora tenemos a otro que nos gobierna, que es el Espíritu de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso, qué cambio, hermano, ¿no? Es como ir de una punta a la otra. Y por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, ¿vio? ¿Por qué? ¿Por qué fue llamado Gilgal? Porque ahí Dios quitó el oprobio, quitó la vergüenza. Era un lugar de victoria. Y los hijos de Israel asentaron el campo de Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espiga nueva tostada. Fíjese que después de la circuncisión ellos empezaron a alimentarse. Primero tenían que ser circuncidados. Entonces, la circuncisión, ¿a qué día uno se tiene que circuncidar? Al 8º día. El 8º día es después del 7º día. Y entonces dice que al 7º día Dios descansó. Pero al 8º día empezó a trabajar de nuevo. ¿Y qué hizo? A nosotros. Gloria a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? La nueva creación. Somos sus hijos, amados. Y lo primero que hace Dios, nos circuncida. ¿No? ¿Qué hace cómo Dios nos circuncida a nosotros? Por medio de un cuchillo bien afilado. Ese cuchillo es la palabra de Dios, como dice en el libro vamos a leerlo, en el libro de Hebreos. Espero acordarme bien el pasaje, hermano. Gloria al nombre del Señor. El libro de Hebreos, creo que es en el capítulo, no lo tengo en mi hermano Nicolás, creo que en el capítulo donde dice que la espada de Dios es como, que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que corta hasta partir. Acá, en el 4:12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos,
y que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Qué maravillosa que es la palabra, hermano. Es tan preciosa la palabra. Entonces, ¿qué usa Dios para circuncidarnos a nosotros? La palabra. Entonces nosotros tenemos el nuevo nacimiento y lo primero que hace Dios nos circuncida. ¿Qué produce la circuncisión? Una separación de lo que éramos a lo que somos. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Antes éramos pecadores, pero ahora somos hijos. ¿Vio? Qué maravilloso. ¿No? Yo no sé si usted alguna vez estuvo impedido de su libertad. No, es terrible, hermano. La vida de uno está en la mano de otro. El otro puede hacer lo que quiere con usted. Y si es perverso, lo único que hace es golpearlo, patearlo, escupirlo, maltratarlo, bueno, muchas cosas. ¿Vio? Y usted sale de esa vida y ahora es libre. Libre para vivir, para gozar. ¿Vio? ¿Y qué cambio? Pero nuestra libertad está en Cristo. Ahí está nuestra libertad. Está en Dios. Ahí está nuestra libertad. Él no nos hizo libre y nos dejó a nuestra expensa, sino que Él nos hizo libre y nos puso en un reino, ¿no? En un reino donde nosotros podemos disfrutar y gozar la libertad con la cual Él nos hizo libre. Nos hizo libre y nos bautizó en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Hoy, ahí está el reino de Dios. En la iglesia, ¿no? Todos los que somos hijos de Dios y todos los que estamos en el reino, estamos en la iglesia. Bueno, eso vamos a hablar otro día. Entonces, Josué capítulo 4. Y entonces dice en el 8, y cuando hubieron acabado de circuncidar a toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar será llamado a Gilgal hasta hoy. Es decir, fue un lugar donde ellos perdieron la vergüenza. Dios los limpió de la vergüenza de ser esclavos y que dependían del diablo. Alabado sea el Señor. Señor, bendiga a los hermanos de la última trompeta, Pastor Nicolás, al anciano, nuestro hermano Antonio Villarreal. Y entonces los hijos de Israel se asentaron ahí en Gilgal, y ellos comieron la Pascua ahí. Y después de comer la Pascua comieron el fruto de la tierra. Y también comieron panes sin levadura, fíjese, ¿no? Y Jesús decía: guardaos de las levaduras de los fariseos, ¿no? De la enseñanza. ¿Qué enseñaban los fariseos? Las tradiciones de los ancianos. Ellos guardados de esa levadura. También enseñaban la ley, ¿no? Pero eso lo hacía, cuando ellos comían panes con levadura, a ellos los volvía orgullosos, hinchaba al hombre, a la carne, ¿no? Pero guardaos, decía el Señor. Pero entonces Israel comía panes sin levadura, dice. Sin levadura, y en el mismo tiempo espiga nueva tostada. La espiga nueva tostada se confronta con el maná. ¿Por qué? Porque en el desierto ellos comieron maná, pero ahora, cuando cruzaron el río Jordán, ya estaban en la tierra de Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces ahora ya no hay más maná, ahora hay espiga tostada. La espiga tostada habla de un alimento más sólido, más nutriente, más duradero, ¿no? Y eso representa a Cristo resucitado. El maná representa a Jesús, Jesús hombre. Él como hombre era tan débil como el maná, y era por un poco de tiempo nomás. Pero ahora la espiga tostada iba a estar con ellos para siempre, y ellos tenían que comer de la espiga tostada.
Pero para comer de la espiga tostada, ellos tenían que dejar el maná. Porque el maná no crecía o no descendía en Canaán. Porque en Canaán había abundancia de alimento, ¿no? Había abundancia de alimento. Leche, había espiga tostada, pan sin levadura. Todo habla de Cristo resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces fíjese qué maravilloso es poder comer de Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado se manifestó, ¿no?, al apóstol Pablo. Era Saulo de Tarso en aquel tiempo. Él iba camino a Damasco para aprender a los cristianos. Y se le apareció el Señor, la espiga tostada. No se le apareció a él como una luz semejante a la luz del sol al mediodía. Y quedó ciego, no pudo él permanecer en el caballo. El caballo habla de la fuerza de él mismo, que él tenía esa fuerza en sí mismo para aprender a los cristianos. Pero ahora la luz lo derribó y lo dejó ciego. Ciego sin entender. No entendía Pablo. ¿No? Y entonces, ¿qué quieres que yo haga?, dice. Entonces ve a la puerta a la derecha y allí se dirá lo que tienes que hacer. Mandó a Ananías el Señor para que orara y recibiera el Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo, las escamas le salieron, le cayeron de los ojos. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso el plan de Dios! ¡Qué preciosa la manera de obrar de Dios!, ¿no? Todo en nuestro beneficio. Todo en nuestro beneficio. Ahora, nosotros, después de tanto tiempo, dice Pablo, debiéndose ya maestros, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero nosotros no. Nosotros hemos comido de la espiga tostada, del Cristo resucitado. Y comemos cada día. Porque ese es el alimento de los lugares celestiales. Ese es el nuevo alimento que Dios preparó para nosotros, el Cristo resucitado. Pero Israel todavía quería comer el maná, pero ya no había más maná. Dios no hacía descender más el maná. No, entonces hay que dejar de comer un alimento para poder comer el otro alimento. Aleluya, gloria a Dios. Desechamos, despreciamos, aborrecemos el maná. No, lo que pasa es que no hay más, ¿no? Y ahora hay un alimento mejor, mucho mejor, que es la espiga tostada. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y dice en el 11, y al otro día de la Pascua, y eso ahí hay que explicar mucho ahí, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y al mismo día espiga nueva tostada. Alabado sea el Señor. Y el maná, dice, ¿qué pasó? Cesó el maná, ya no había más maná. No, Jesús se fue. Y ahora quedó nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? El Espíritu que da vida. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. ¿Vio? Nunca más tuvieron maná. Entonces nosotros ya hemos comido maná mucho tiempo, pero mucho tiempo hemos comido maná, ¿no? Hablando del Cristo, de Jesús de Nazaret, pero ahora comemos de espiga tostada. Ya no hubo más maná, no tuvieron más maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año, ¿no? Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Aquí queríamos llegar nosotros. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose, no, alabado sea el Señor. La humildad, ¿no? Es tan necesaria la humildad. Por eso dice, hermanos, os ruego que andéis, ¿no?, como es digno de la vocación con que fuiste llamado,
con toda humildad y mansedumbre. Fíjese, hermano. Y eso se repite y se repite. Después de Josué, no sé cuántos años estuvo antes que el apóstol Pablo, no, pero Dios mantiene siempre las mismas normas para el hombre, para sus hijos. Él no cambia las leyes. Él no cambia las leyes. Lo que Él estableció, eso está establecido para la eternidad. Porque ningún orgulloso va a entrar en el reino de los cielos. Entonces fíjese, se postró. ¿Cuándo? Cuando el príncipe, es decir, el Señor Jesucristo resucitado, se dio a conocer. Se postró delante de Él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendecido sea su hermoso y divino nombre, hermanos, amados. ¿No? Dice, dice, él respondió, no más príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a seguir estos ejemplos de vida. Señor, tú eres nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Jesús también. Él se despojó de todo. Se humilló hasta lo sumo. ¿No? Él se humilló. Sin humildad en nuestro corazón, sin humildad en nuestra alma, ¿no? Es difícil postrarnos delante del Señor, arrodillarnos. Es difícil. Reconocemos al Cristo resucitado. ¿Se acuerda cuando no lo conocíamos al Cristo resucitado? Íbamos y nos arrodillábamos. Y ahora que lo conocemos ya no nos arrodillamos más. Ahora ya no nos arrodillamos más. Pero el Señor necesita nuestro reconocimiento. Ahora fíjese, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo así. Entonces vemos nosotros, volvamos a Jueces capítulo 2, dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Él era el capitán del ejército de Dios ahí en Israel. El que guiaba el ejército no era Josué. Josué era un guerrero más. ¿No? Josué era un guerrero más del ejército. El que guiaba era el ángel del Señor. Era una representación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los pastores no somos los que guiamos, no al pueblo de Dios, sino que el que guía al pueblo de Dios es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Por eso, no solamente los miembros del cuerpo de Cristo dependen de Cristo, de la cabeza como Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros los pastores también dependemos del Señor Jesucristo. El primero que recibe la orden es el pastor, porque está cerca de la cabeza. Siempre hablamos que el cuello, ¿no?, representa a los pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿no? Porque por ahí pasa todo lo que desciende de la cabeza, pasa por el cuello. Entonces ahí está. Bueno, y entonces dice, y ahí el Señor le ordenó, ¿no?, por así decirlo, ahí en Gilgal, Él ordenó que ahí se reuniesen y que descansasen, ¿no?, en ese lugar, después de cada victoria. Dios le había dado esa orden a ellos, ¿no?, ahí en Gilgal, pero sin embargo, ellos cambiaron de lugar. En vez de mantenerse en Gilgal, ellos se fueron a Boquín. Y podíamos leer ahí en el capítulo 4, en el versículo 19, donde dice, y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero, y asentaron campo en Gilgal, al lado oriental de Jericó. El pueblo, una vez que cruzaron, ellos asentaron ahí, hicieron el campamento ahí. ¿Quién los vio?
¿Usted cree que ellos eligieron el lugar? No, los guió el ángel de Jehová, por medio de aquel a quien había él puesto, ¿no? Por medio de Josué. Eso es lo que nosotros creemos. También en el capítulo 9, versículo 6 de Josué, dice, cuando él se enfrenta con los gabaonitas, ¿no? El capítulo 9, versículo 6 dice, y así vinieron a Josué al campo de Gilgal, y dijéronle, venimos de tierras lejanas, haced pues ahora con nosotros la alianza. Y nosotros ahí conocemos que Israel no consultó con Dios. Hicieron alianza sin haber consultado con Dios, ¿no? Y ahí empezó la caída, ¿no? Porque ya confiaban en la carne, ¿no? Ahí en Gilgal, donde ellos se habían despojado de la carne, por medio de la circuncisión, ellos se habían despojado de la carne. Para nosotros tiene una interpretación que la circuncisión es cuando nosotros nos despojamos de la confianza en la carne. Nosotros ya no confiamos en la carne, ni de aquel ni de la nuestra. No confiamos en la carne de nadie, especialmente en la nuestra, no confiamos. Pero acá ellos hicieron alianza con los gabaonitas sin haber consultado con Dios. Y se equivocaron. Es decir, que la fuerza en la carne volvió, la comunión en la carne volvió. Y así pasa con los hijos de Dios muchas veces, ¿no? Habiendo, por un lado, habiéndose despojado de esa confianza en la carne, y ahora nuevamente la carne vuelve a hacerse fuerte en ello y confían, no llama en Dios, sino que confían en ellos mismos. Gloria, y eso es triste, ¿no? Eso es lo que pasó, ya viene la decadencia ahí. Si bien ellos estaban en Gilgal, pero la decadencia ya se manifestó ahí. Después eso le trajo muchos problemas a Israel, ¿no? Los gabaonitas, pero eso es otra predicación. También ahí en el capítulo de Josué, en el versículo 43, dice, y tornóse Josué a todo Israel con él en el campo de Gilgal. Claro, acá es cuando ellos vencieron a los reyes, ¿no? Vamos a leerlo un poquito antes, en el 41. Hiriólo Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Josén hasta Gabaón, y todos estos reyes y su tierra tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y se volvió Josué y todo Israel con él al campo de Gilgal. Cada victoria que Dios le daba a Israel, Israel volvía a Gilgal. Pero ahí hubo un error. Estando en Gilgal, ellos no consultaron a Dios. ¿Vio? Nosotros nunca tenemos que dejar de consultar al Señor, que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Tenemos que consultar con el Señor. En cada decisión que cada cosa que vayamos a hacer, decirle, Señor, es tu voluntad. Y tenemos la palabra que nos guía para saber si es la voluntad de Dios. No tenemos que depender de la carne, no tenemos que depender de la inteligencia humana, de la capacidad humana, tenemos que depender del Espíritu del Señor, ¿no? Y tenemos que consultarnos, arrodillarnos como se arrodilló Josué. ¿Qué manda su Señor a su siervo? ¿No? ¿Qué manda el Señor a su siervo? El siervo era Josué. Entonces cada cosa que hagamos, ¿no? Tenemos que consultar al Señor. Señor, es tu voluntad. Señor, que hagamos así. ¿No? Y el Señor no nos va a llevar no va a guiar a un lugar de derrota, sino de victoria. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, después de cada victoria, nosotros vamos a Gilgal, al lugar de debilidad. Porque acuérdense que cuando ellos fueron circuncidados, ellos estaban débiles. Cuando nosotros no confiamos en la carne, ¿no? Cuando nosotros nos despojamos de la vida vieja, nos sentimos débiles, ¿no? Pero ahí viene la fuerza del Señor, viene el Espíritu del Señor,
viene el Señor con su vida y nos fortalece. Entonces, vemos que ellos hicieron asentamiento en Boquín. Y en Boquín ellos descansaban, así como lo hacían en Gilgal, ¿no? Y para retomar fuerzas, para volver al campo de batalla, ¿no? Pero la fuerza no estaba en Gilgal. Porque ¿qué era la fuerza para ellos? Era el gozo, era la victoria, la fuerza era la alabanza, era que ellos no confiaban en la carne, ellos no confiaban en la carne, ni en la carne de ellos ni en la carne del otro hay que confiar. Ellos confiaban solamente en Dios, ¿no? En Dios confiaban. Entonces, Israel dejó Gilgal. Y no habían estado, Dios le estaba dando victoria, 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 pero en vez de ir a Gilgal, iban a Boquín, fíjese, para retomar fuerza, y para después otra batalla. Y vemos que en Boquín ellos no tuvieron victoria, sino que ellos tuvieron derrotas, cambiaron la posición, ¿no? En Boquín ellos cambiaron así. ¿Cómo dejar el lugar de debilidad? Si en la debilidad Él manifiesta su poder. ¿Vio? ¿Y qué significa Boquín? Boquín significa el lugar de lloro. ¿Por qué lloraban ellos? Porque estaban en lugar de derrota. Hoy no hay gozo, no hay alegría, no, porque no hay victoria. ¿Por qué no hay victoria? Porque la confianza no está en Dios. La confianza está en uno mismo, en la capacidad humana. Nuestra alma nos engaña, nuestra alma no santificada nos engaña y nos hace sentir que nosotros podemos, a través de nuestra inteligencia, a través de nuestro entendimiento humano, ¿no? A través de nuestra interpretación con la mente no santificada, y nos engaña y nos lleva a un lugar de derrota y entonces estamos sufriendo. Y ahí estamos en Boquín, estamos lamentando, siempre lamentando la condición en la cual nosotros nos encontramos, en vez de volver a Gilgal, al lugar de debilidad, al lugar donde nosotros nos despojamos de la carne, de la fuerza del hombre, ¿no? Al lugar donde nosotros comíamos el pan sin levadura, donde nosotros comíamos los frutos de la tierra, donde nosotros comíamos la espiga tostada, ¿no? Ahí nos olvidamos, estamos en Boquín y estamos llorando, estamos afligidos, estamos desganados, fuimos derrotados unas y otra y otra y otra vez y seguimos yendo a Boquín, en vez de volvernos a Gilgal, reconocer que nos hemos equivocado. Ellos no estaban volviendo a Gilgal, al lugar de victoria, ¿vio? Al lugar que Dios le había designado a ellos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? ¿No? Dice que Gilgal es el oprobio de Egipto. En Josué, que ahí ellos dejaron el oprobio de Egipto. En el capítulo 4, verso 9, dice así: y Josué también levantó 12 piedras Josué 4, 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Fíjense, ellos hablan de que cuando Josué levantó las piedras y las puso en el lugar donde estaban las otras que habían sacado, Josué estaba diciendo que ellos pasaron el Jordán como una nueva creación, que la vieja creación ya había muerto. ¿Vio? El Jordán es un reconocimiento de lo que pasó en el Mar Rojo. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? En el Mar Rojo, allí el egipcio quedó sepultado, no pudo pasar.
el Mar Rojo. El egipcio, ¿qué representa en tipo y en figura? Representa nuestra identificación con Adán, ¿no? Representa nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida. La cruz, ¿no? Es el impedimento para la vieja vida. Por la cruz no puede pasar la vieja vida. El Mar Rojo representa la cruz y la cruz impidió al egipcio pasar, ¿no? Al desierto. Nosotros pasamos sin mojar los pies, sin sufrir daños, por medio del Jordán. Tiene la nueva creación. La nueva creación pasamos por la muerte sin mojar los pies. Nosotros ya no vamos a morir. Lo que va a morir es el cuerpo, pero nosotros, nuestro espíritu, alma, va a vivir eternamente en la presencia del Señor por medio de la sangre que fue puesta en los postes y en los linteles de nuestros corazones. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando. Espero que sí, pero yo me gozo, hermano, me gozo con mucha humildad en mi corazón, con mucha humildad, agradecido por mi amado Señor, agradecido por mi Jesús, por cuanto Él se ofreció, no por todos nosotros, especialmente por mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el oprobio de Egipto. Y entonces vemos que el Jordán representa un reconocimiento de lo que allá pasó. ¿Qué pasó allá? Nuestro viejo hombre murió. La vida vieja fue sepultada, muerta, y nunca más tuvieron conexión con el egipcio, nunca más. Gloria al nombre del Señor. Le pido a algún hermano que está en contacto que me mande la hora, porque no tengo hora, no sé qué hora es. Gloria al nombre del Señor. Bueno, yo por respeto al hermano, al pastor Nicolás, para no quitarle tiempo de ese programa. Y entonces fíjese, hermano amado, no que acá. Y entonces, ¿qué figura? Nuestro asentamiento, ¿no? En Gilgal. Gilgal figura nuestra confianza en la palabra del Señor, ¿no? Gilgal nosotros cuando estamos en Gilgal, estamos diciendo que no tenemos confianza en la carne, que no confiamos en la carne. ¿Vio? Porque nosotros hemos sufrido la circuncisión, no confiamos en la vieja vida. La carne es parte de la vieja vida. Si bien hoy este vaso de barro está siendo controlado por el poder del Espíritu Santo para que no manifieste su concupiscencia, pero es parte de la vieja vida. Nosotros vamos a recibir un cuerpo que nada tiene que ver con la vieja vida, sino que es un cuerpo resucitado, un nuevo vaso, un nuevo cuerpo que el Señor tiene preparado para nosotros. Esa es nuestra fe, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestro lugar en Gilgal, estamos declarando que no tenemos confianza en la carne. ¿Y dónde está nuestra confianza? En el Señor, en el Espíritu, en la palabra. ¿Vio? Ahí está nuestra confianza, no en nosotros. ¿No? En Él, y nosotros necesitamos la guía de Él cada día, ¿no? En las cosas más sencillas, más simples de nuestra vida. Necesitamos su fuerza, necesitamos su capacidad, su inteligencia, su santidad. ¿Vio? Acuérdense que el ángel de Jehová estaba con la espada en la mano. ¿Vio? Porque había mucha tierra por conquistar todavía. La espada representa la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor Jesús. Entonces no tenemos confianza en la carne, porque la confianza en la carne llega hasta Gilgal nada más. Después viene la circuncisión. Ya no confiamos más en la carne. Reconocemos que la carne es sin provecho, que no podemos darle fruto a Dios, que el fruto de justicia no se puede manifestar en nosotros si andamos conforme a la carne, no se puede manifestar el fruto de justicia, ¿no? Y nosotros necesitamos que ese fruto de justicia, ¿por qué? Porque necesitamos manifestar un carácter, ¿no? ¿Qué carácter? El carácter de Dios tiene que manifestarse a través de nuestro vaso de barro, el carácter de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero no tenemos que tener confianza en la carne. No, tenemos que aceptar la circuncisión. Lo primero, antes de comer del pan,
antes de comer de la espiga tostada, fíjese, gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, nosotros continuamente juzgamos en nosotros la carne, ¿no? En nosotros continuamente. Y cuando nosotros juzgamos la carne muerta, crucificada, entonces nosotros podemos tener victoria. Pero fíjese que Israel, en vez de confiar en Dios, en vez de confiar en el ángel de Jehová, ellos volvieron a confiar en su carne. ¿Vio? Y este lugar que ellos tenían para descansar y para gozarse y para disfrutar a Dios, ellos lo perdieron, porque confiaron en la carne. ¿Por qué no hay gozo? Porque no están en el lugar correcto, porque no están aniñados. Los hermanos no están aniñados. Su cuerpo, su alma, su espíritu no está alineado. ¿Quién gobierna ahí? Tiene que gobernar el espíritu, porque siempre la cascada es de arriba hacia abajo. La cascada no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. El espíritu, ¿no? El poder del Espíritu Santo viene de nuestro espíritu, llena nuestra alma, se manifiesta a través de nuestro vaso de barro, ¿no? Pero cuando nosotros cambiamos, confiamos en la carne, entonces se detiene la cascada. Está detenida y no se puede manifestar hacia nuestra alma. Nuestra alma es santificada y nuestro cuerpo es alineado con nuestro espíritu, entonces ahí hay una manifestación. Está el fruto de justicia, ¿no? Que nosotros necesitamos dar a conocer a los hermanos y al mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, qué maravilloso poder tener victoria. Tener victoria cuando nosotros dependemos del Espíritu. Entonces, nosotros no tenemos que ser como Israel, que dejó ese lugar. Israel dejó ese lugar. Ya no estaban más ellos en Gilgal, ¿no? La confianza que ellos tenían en la carne revivió. Esa confianza en ellos mismos revivió, ¿no? Ellos llegaron a ser fuertes en sí mismos, ¿no? Es como que la gracia, que no es así, la gracia es como que fortalece al hombre natural. La gracia es como que hace al hombre independiente de otros hombres para la manifestación de la vida de Cristo. La gracia no hace eso, la gracia no fortalece la carne. La gracia no capacita al hombre viejo para que gobierne. La gracia, al único que capacita es al Espíritu, y el único que gobierna es Cristo como la cabeza. Y si no, no estamos en la gracia. Creemos que estamos en el Evangelio de la Gracia, pero estamos viviendo un Evangelio diferente. Con humildad, hermano. No quiero herir, no quiero lastimar a nadie, pero esa es la verdad. Cuando nosotros tenemos fuerza en nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros regulamos nuestra propia vida, nuestro propio andar, no estamos en la gracia, ¿no? Porque nosotros no regulamos nada, porque nosotros no tenemos capacidad de nada. Todo proviene de la vida de Dios que está en nosotros. Todo proviene del Espíritu Santo que está en nosotros y del Espíritu de Cristo que está en nosotros, ¿no? Dependemos del ángel de Jehová para la victoria, para el gozo, ¿no? Para poder ser bien alimentados. No dependemos de la carne. Pero Israel se hizo independiente de Dios. Israel se hizo independiente de Dios. Y volvieron al oprobio. Al oprobio que tenían en Egipto, volvieron nuevamente ahí, ¿no? Porque ellos habían sido libertados del oprobio de Egipto. Ellos fueron libertados de la carne, del poder de la carne. Ellos fueron libres del poder de Satanás. Y ahora están bajo volver, otra vez, vuelto al lugar donde ellos habían dejado, ¿no? Si bien no estaban físicamente en Egipto, pero en su corazón
Ellos estaban en Egipto. Ellos estaban siendo gobernados por otro que no era Dios, ¿no? Estaban siendo gobernados por el enemigo. El rey de Egipto, el faraón, fue muerto ahí en las aguas del Mar Rojo. Fue vencido, perdón, porque no dice la Biblia que el faraón fue muerto en las aguas del Mar Rojo, dice que el egipcio fue muerto ahí. Bueno, y entonces, cuando nosotros, es triste, ¿no? Cuando la iglesia o los miembros del cuerpo de Cristo se alejan de Dios, dependen de ellos mismos, entonces son fuertes en ellos mismos, son independientemente de Dios y vuelven a lo propio de Egipto, independientemente de Dios. Ya Dios no, o somos de Él, o somos todo de Él, o somos del enemigo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Ahora fíjese que es un poco extraño y a la vez es triste. Y esto está lleno de verdad. Cuando vemos a un hermano, a una hermana, a una iglesia, ¿no?, que está en las manos del diablo, ¿no? Un grupo de hermanos en las manos del diablo. La iglesia verdadera nunca va a estar en las manos del diablo. La iglesia verdadera, Cristo es la cabeza, Cristo tiene el control. Pero vemos grupos que no son gobernados por Dios, por el ángel de Jehová, ¿no? Vemos grupos que son guiados, ¿no?, a la derrota, ¿no?, porque ellos perdieron el lugar donde Cristo los puso. Ellos descendieron de los lugares celestiales y ahora son gobernados por su propia carne y lo único que tienen es tristeza. Y eso me hace pensar en los hijos de Caín. Los hijos de Caín fueron los inventores de todo instrumento de música, porque ellos no tenían alegría en su corazón por lo que habían hecho. Vio que Caín mató a su hermano, vio que Caín fue desechado por Dios por la ofrenda que había ofrecido y no tenía gozo. Entonces empezaron a inventar instrumentos de música. Y así son los que se alejan de Dios, ¿vio? Aquellas iglesias que se alejan de Dios, no les interesa la palabra. Están abocados solamente a la música. Entretienen a la gente con música romántica y música de este mundo y bueno, y tanta música. Que la iglesia no tiene que alabar al Señor con música, sí, pero la verdadera alabanza viene por la palabra. Viene cuando declaramos la palabra, cuando obedecemos la palabra. Esa es la verdadera alabanza. Bueno, y al Señor le dé entendimiento, hermano. Entonces, fíjese, qué triste. Ellos dejaron Gilgal. Y así la iglesia ha hecho una realidad. Pero no solamente la iglesia, sino nosotros como individuos podemos tener una experiencia como tuvo Israel, ¿no? Ellos tenían que hacer morada en Gilgal y se fueron a Boquín. ¿Cuántos hermanos descienden a Boquín? ¿Cuántos hermanos tienen vidas tristes? ¿Cuántos hermanos tienen vida sin gozos, sin disfrute? ¿No? Porque dejaron el lugar de gozo, dejaron el lugar del alimento de la nueva creación y se volvieron. Pero ¿sabe qué? A pesar que están en Boquín, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Ahí está el Señor, ahí. Ahí está el ángel de Jehová, en Boquín. Porque Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Aunque sus hijos estén nuevamente en la carne. Aunque sus hijos estén confiando en pensamientos y en sentimientos humanos. ¿No? Él no se desentiende de ellos. Él trata, ¿no? Él trata con ellos, los seduce de alguna manera, como vamos a ver más adelante. Si no es hoy, será el viernes. Él trata de volverlos a atraer
al lugar donde Él le había designado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la iglesia, que nosotros como individuos, podemos nosotros también, ¿no? Como Israel, ¿no? Tener una experiencia parecida. Nosotros podemos pensar que hemos aprendido bien la lección, por así decirlo, ¿no? Que hemos aprendido demasiado bien lo que es estar en Gilgal, o que lo que enseña Gilgal. ¿Qué enseña Gilgal? A no confiar en la carne. Y a veces creemos que hemos aprendido bien eso, ¿no? Pero cuando Dios se tarda, entonces empezó yo. Cuando Dios se tarda en la respuesta a la oración, empiezo yo tratando de yo solucionarlo, en vez de quedarme ahí quieto, esperando en el Señor, con paciencia, ¿no? Entonces, que nunca nosotros dejemos el lugar en lugar de la circuncisión, que nunca dejemos el lugar de debilidad. Nosotros, cada victoria que nosotros tenemos, volvamos al lugar de debilidad. Volvamos al lugar donde hemos sido circuncidados. ¿Dónde hemos sido circuncidados nosotros según el Nuevo Testamento? En la circuncisión de Cristo, ¿no? Creo que eso dice Colosenses. Vamos a ver, vamos a leerlo, hermano, porque no quiero... Si alguien me puede decir la hora, algún hermano que está en contacto, porque no tengo reloj. Entonces fíjese lo que dice. Dice, alabado sea el Señor. Y en Él estáis completo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, nuestro Señor Jesucristo, en el cual también sois circuncidado de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿dónde fuimos circuncidados nosotros? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos circuncidados en la cruz de... Ya no, la carne, no podemos tener confianza en la carne, en los sentimientos, ¿no?, que la carne nos hace sentir. No podemos confiar en la carne, no debemos confiar en la carne, hermano. Confiemos en el Espíritu, confiemos en la palabra, confiemos en esa vida que tenemos que nos quiere guiar, ¿no? Esa vida que se llama nuestro Señor Jesucristo resucitado. No echemos, no pongamos como nuestra fuerza, nuestra capacidad, brazo de hombre, sino sabiduría de hombre, sino vayamos a nuestro espíritu. Vayamos a nuestro espíritu. Y la iglesia cometió el mismo error que cometió Israel, ¿no? Ellos volvieron a confiar en la carne. Pero Gilgal, ¿qué dice? Que nunca debemos de confiar nosotros en la carne. Nunca debemos dejar ese sagrado lugar que es nuestra circuncisión. Ese lugar maravilloso que fue tan atroz, ¿no? Pero ahí Dios nos despojó a nosotros de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja carne, de nuestra vieja vida. Dios nos despojó a nosotros. Y nosotros volver ahí, tomar eso, para depender de eso. No, de ninguna manera. Hay esa tendencia en la carne. Hay esa tendencia de confiar en sí mismo, ¿no? Antes de que nosotros nos demos cuenta de la condición en la cual nosotros estamos. No, pero ¿qué nos trae eso a nosotros? Nos trae dolor, nos trae humillación. La experiencia no es buena. Entonces nosotros tenemos que despertar, ¿no? Tenemos que despertar al hecho que nosotros hemos dejado, cuando nosotros estamos confiando en la carne, cuando la carne está guiándonos, hemos dejado el lugar de debilidad. Tenemos que despertar. Despierte, hermano, levántate del sueño y te alumbrará Cristo, dice el Pablo. Da la desesperación. Gracias, hermano Nicolás, me pasé 8 minutos. Señor bendiga, amado, gracias. Ahora me voy a poder escuchar el programa de nuestro hermano Nicolás. Disculpe que corte tan apresuradamente, pero pasó la hora, hermano.
Les mando un abrazo a todos, hermano. Oren por nosotros, oren por mí, oren por mi esposa, mi familia. Un saludo, un abrazo grande, grande al hermano Gustavo Iperaguirre, que está en un momento de mucha lucha, pero el Señor le va a dar la victoria. Ya le dio la victoria al Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por esta hora de radio, de programa por Facebook. Que tu nombre sea enaltecido, alabado y reconocido. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo el viernes a las 9 de la mañana.